Buenos días, buenas tardes. Vamos a continuar con la siguiente clase en la cual hoy vamos a ver las reglas de derivación. Primero vamos a aplicar para todas las funciones algebraicas las fórmulas que de inicio sería de la 1 a la 5. Si ustedes se fijan, bueno, aquí sería la número 10. Entonces vamos a hacer del 1 a la 10, pero nos vamos a brincar algunas. Por ejemplo, vamos a utilizar la 1, la 2, la 3, la 4 y la 10. ¿Sí? Pero ahorita en el orden, la 3 la vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces prácticamente vamos a hacer la 1, la 2, la 4 y la 10. Bien, vamos a iniciar con la primera. Dice ahí, ¿cómo distinguimos qué es la fórmula número 1? Si se fijan, dice d sobre dx de c es igual a 0. Quiere decir que cuando yo tengo una función y o f de x y es igual a 5, el 5 es una constante, no tiene variable. Entonces ahí, si yo le pusiera y' d sobre dx del número 5, que sería el proceso, sería el resultado, me daría 0. Entonces ahí cabe hacer la mención que ustedes ya de antemano, cuando sea una variable, o más bien un coeficiente que sea una constante que no tenga x, pues sería el resultado sería 0. Por eso es muy importante que ustedes se fijen de qué tipo de simbología estamos hablando. Por ejemplo, la número 2 es una fracción menos un medio. Acuérdense que también igual, y' d sobre dx de menos un medio, como es una constante, el resultado sería 0. ¿Sí? Bien, vamos con el ejemplo 3. Dice y es igual a x. La x sería sola, aquí ya sería una variable, la variable x. Entonces sería d sobre dx de la x solamente. La derivada de x sería la fórmula número 2, sería 1. Si ustedes se fijan, aquí prácticamente decimos que es la fórmula 1, aquí la fórmula 1 y aquí la fórmula 2. Quiere decir que en la parte de arriba les voy a poner un numerito para que indiquen de qué fórmula se trata, para que la puedan aplicar. Bien, vamos a continuar con el ejemplo número 4. Vamos a borrar. Ejemplo 4. Ejemplo 5. Muy bien. Si ustedes se fijan, para poder distinguir el 7 sería una C y este sería la X, que en este caso vamos a ponerle la U. ¿Sí? Aquí sería la fórmula 4. Y también acá el menos un tercio sería la C y la X sería la U, entonces sería C por U. De acuerdo a esto, en la fórmula 4 y 5, pues vamos a aplicar la fórmula número 4. Entonces sería d sobre dx de 7x. ¿Sí? Donde me dice que la C se debe de sacar antes, esa se saca fuera, entonces sería 7 d sobre dx de x nomás. Saben que el 7 es una constante, esa se tiene que respetar, esa no me dice que es derivada. La derivada sería de la x, aquí sería la fórmula número 2. Entonces como la derivada de x es 1, pues pongo 1. 7 por 1 pues me daría 7. Ese es el resultado. ¿Sí? Bien, vamos con el ejemplo número 5, también igual. Y' d sobre dx de menos un tercio de x. Si ven, es como la sustitución. Me dice que menos un tercio hay que sacarlo fuera. Entonces sería menos un tercio d sobre dx de x. ¿Sí? Ese sería menos un tercio. Lo voy a dejar aquí porque no me dice que es derivada, solamente la derivada de la x. Y la derivada de la x quedamos que es la fórmula 2, que sería, el resultado sería 1. Entonces menos un tercio por 1 sería menos un tercio. Ese sería el proceso de la fórmula 4 y de la fórmula número 5. Bien, vamos con los siguientes ejemplos. Vamos con el ejemplo número 6. Ejemplo 7. Y ejemplo 8. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar, ¿sí? Bien, si ustedes se fijan,
la distinción de la fórmula, este sería la x y el 8 sería la m. Entonces sería x a la m. Si yo pusiera así, y', que es derivada d sobre dx de x a la 8, como me dice ahí, me dice que el 8, como es un exponente, se tiene que sacar fuera. Entonces sería 8, que sería multiplicado por x, 8 menos 1. Yo digo 8, x, 8 menos 1 me daría 7, y ese sería el resultado. Se fijan, el proceso de la fórmula sería solamente guiarme a lo que me diga el del signo igual del lado derecho para poder aplicar la fórmula. Aquí hago lo mismo, y' d sobre dx de x a la 3 quintos. Entonces sería igual, acuérdense, 3 quintos lo paso abajo, 3 quintos, x, 3 quintos menos 1. ¿Sí? Entonces yo pongo 3 quintos, x. Acuérdense que un entero, como son quintos, serían 5 quintos. Entonces yo digo 3 quintos menos 5 quintos sería menos 2 quintos. Y ese sería el resultado. Vamos con el ejemplo número 8. También igual. Y' d sobre dx de x a la menos 8. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Igual. El menos 8 lo pasamos igual. X menos 8 menos 1. Sería menos 8. X menos 8 menos 1 menos 9. Y ese sería el resultado. Muy bien. Este tipo de proceso pues se requiere más que nada práctica, ver qué tipo de función es, una función simple, sencilla, para poder aplicar la fórmula. Acuérdense que estamos aplicando la fórmula 1, la 2, la 4 y la 10. Entonces para poder eso voy a borrar y voy a hacer un ejemplo, como un ejercicio pequeño para poder aplicar las fórmulas que ya vimos ahorita, ¿sí? Entonces voy a borrar. Muy bien, vamos a iniciar. La fórmula 9, en este caso el ejercicio 9, acuérdense que sería la fórmula número 10. Entonces quedaría d sobre dx de x a la menos 3 cuartos. ¿Qué tenemos que hacer? Acuérdense que este coeficiente se baja abajo, menos 3 cuartos, x menos 3 cuartos menos 1. Bien, menos 3 cuartos. X menos 3 cuartos y este se convierte en cuartos. 4 cuartos. Sería menos 3 cuartos menos 4 cuartos menos 7 cuartos. Y ese sería el resultado del primer ejercicio en forma general. ¿Sí? Vamos con el ejemplo 10. Y' d sobre dx de x. Aquí acuérdense que sería fórmula número, aquí vamos a ponerle fórmula número 2. Entonces, la derivada de x sola, quedamos que es 1. ¿Sí? Bien, vamos con el ejemplo 11. Y' d sobre dx de menos 12x. Acuérdense que es la fórmula número 4. ¿Por qué 4? Porque sería c por u. Ese sería la u y ese sería la c. Entonces sería el menos 12, hay que sacarlo fuera. Menos 12 d sobre dx de la x nomás. Sabemos que la derivada de x, acuérdense que es la fórmula 2, pues sería 1. Entonces menos 12 por 1, menos 12. Ese sería el ejemplo de número tercero, que sería el ejemplo 11 que llevamos. Vamos con el último. D sobre dx de menos 10. Menos 10, acuérdense que es una constante, es la fórmula 1. Entonces, la derivada de una constante me sale 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Se fijan, este proceso vamos a aplicarlo continuamente conforme vamos a ir avanzando en los ejemplos que vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ir aumentando poco a poquito la dificultad en este tipo de fórmulas. Solamente la dificultad sería que no nos revolvamos
en la ubicación de la fórmula para poder continuar. Hasta aquí le vamos a dejar esta clase pequeña donde me está mostrando las reglas de derivación de una forma simple y sencilla. Solamente me voy a fijar y voy haciendo lo que me está indicando la fórmula. Hasta aquí le dejamos.